Capítulo 13. Representantes de los trabajadores y de los patrones. Capítulo 1. Representantes de los trabajadores y de los patrones en las juntas federal y locales de conciliación y arbitraje y en las juntas de conciliación permanentes. Artículo 648. Los representantes de los trabajadores y de los patrones en las juntas serán elegidos en convenciones, que se organizarán y funcionarán cada 6 años de conformidad con las disposiciones de este capítulo. Artículo reformado 30 de noviembre de 2012. Artículo 649, se celebrarán tantas convenciones como juntas especiales deban funcionar en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Artículo 650. El día 1 de octubre del año par que corresponda, el secretario del Trabajo y Previsión Social, el gobernador del Estado o el jefe de gobierno del Distrito Federal, publicarán en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa y en uno de los periódicos de mayor circulación, la convocatoria para la elección de representantes. Artículo reformado 23 de diciembre de 1974, 9 de abril de 2012. Artículo 651, la convocatoria contendrá. Fracción primero. La distribución de las ramas de la industria y de las actividades que deban estar representadas en la Junta. Fracción segundo. La autoridad ante la que deben presentarse los padrones y credenciales. Fracción tercero. El lugar y la fecha de presentación de los documentos a que se refiere la fracción anterior. Y. Fracción cuarto. El lugar, local, fecha y hora de celebración de las convenciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 659. Artículo 652. Los representantes de los trabajadores serán elegidos en las convenciones por los delegados que previamente se designen, de conformidad con las normas siguientes. Fracción primero. Tienen derecho a designar delegados a las convenciones. A. Los sindicatos de trabajadores debidamente registrados. B. Los trabajadores libres que hubiesen prestado servicios a un patrón, por un período no menor de 6 meses durante el año anterior a la fecha de la convocatoria, cuando no existan sindicatos registrados. Fracción segundo. Serán considerados miembros de los sindicatos los trabajadores registrados en los mismos, cuando a. Estén prestando servicios a un patrón. B. Hubiesen prestado servicios a un patrón por un período de 6 meses durante el año anterior a la fecha de la convocatoria. Fracción tercero. Los trabajadores libres a que se refiere la fracción I, inciso B, designarán un delegado en cada empresa o establecimiento. Y. Fracción cuarto. Las credenciales de los delegados serán extendidas por la directiva de los sindicatos o por la que designen los trabajadores libres. Artículo 653. Los representantes de los patrones serán designados en las convenciones por los mismos patrones o por sus delegados, de conformidad con las normas siguientes. Fracción primero. Tienen derecho a participar en la elección. A. Los sindicatos de patrones debidamente registrados, cuyos miembros tengan trabajadores a su servicio. B. Los patrones independientes que tengan trabajadores a su servicio. Y. Los sindicatos de patrones designarán un delegado. Fracción tercero. Los patrones independientes podrán concurrir personalmente a la convención o hacerse representar mediante carta poder suscrita por 2 testigos y certificada por el inspector del trabajo. Y. Fracción cuarto. Las credenciales de los delegados serán extendidas por la directiva de los sindicatos. Artículo 654. Para los efectos de los artículos precedentes, los trabajadores y patrones formarán los padrones siguientes. Fracción primero. Los sindicatos de trabajadores formarán el padrón de sus miembros que satisfagan los requisitos del artículo 652, fracción I, inciso A. Fracción segundo. Los trabajadores libres formarán el padrón de los trabajadores que participen en la designación del delegado. Fracción tercero. Los sindicatos de patrones formarán los padrones de los trabajadores al servicio de sus miembros. Y. Fracción cuarto. Los patrones independientes formarán los padrones de sus trabajadores. Artículo 655. Los padrones contendrán los datos siguientes. Fracción primero. Denominaciones y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de patrones. Fracción segundo. Nombres, nacionalidad, edad, sexo y empresa o establecimiento en que presten sus servicios. Y. Fracción tercero.
Nombres del patrón o patrones, domicilio y rama de la industria o actividad a que se dediquen. Artículo 656. Los patrones se presentarán a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al gobernador del estado o al jefe de gobierno del Distrito Federal, el día 20 de octubre del año de la convocatoria a más tardar. Artículo reformado 23 de diciembre de 1974, 9 de abril de 2012. Artículo 657. Los inspectores del trabajo comprobarán y certificarán la exactitud de los patrones. Artículo 658. Las credenciales deberán registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o ante las direcciones o departamentos del trabajo de las entidades federativas, el día 15 de noviembre del año de la elección, a más tardar. La autoridad registradora certificará, con vista de los datos del inspector del trabajo, el número de votos que corresponda a cada credencial. Artículo 659. Las convenciones se celebrarán el día 5 de diciembre de los años pares que correspondan, en las capitales de la República, de los estados, o en el lugar de residencia de la Junta. Artículo reformado 23 de diciembre de 1974. Artículo 660. En el funcionamiento de las convenciones se observarán las normas siguientes. Fracción primero. Por cada junta especial se celebrará una convención de trabajadores y otra de patrones. Fracción segundo. Los delegados y los patrones independientes se presentarán en las convenciones, provistos de sus credenciales. Fracción tercero. Las convenciones funcionarán con el número de delegados y patrones independientes que concurran. Fracción cuarto. Los delegados y los patrones independientes, tendrán en las convenciones un número de votos igual al de los trabajadores que aparezca certificado en sus credenciales. Fracción B. Las convenciones serán instaladas por el secretario del Trabajo y Previsión Social, por el gobernador del estado o por el jefe de gobierno del Distrito Federal o por la persona que estos designen. Fracción reformada 23 de diciembre de 1974, 9 de abril de 2012. Fracción sexto. Instalada la convención, se procederá al registro de credenciales y a la elección de la mesa directiva, que se integrará con un presidente, 2 secretarios y 2 vocales. Tomarán parte en la elección, con el número de votos que les corresponda, los delegados y los patrones independientes cuyas credenciales hubiesen quedado registradas. El cómputo se hará por 2 de las personas asistentes, designadas especialmente. Fracción séptimo. Instalada la mesa directiva, se procederá a la revisión de las credenciales, dándoles lectura en voz alta. Las convenciones solo podrán desechar las que no reúnan los requisitos señalados en los artículos 652 y 653, o cuando se compruebe que los electores no pertenecen a la rama de la industria o de las actividades representadas en la convención. Fracción octavo. Aprobadas las credenciales se procederá a la elección de los representantes, por mayoría de votos. Por cada propietario se elegirá un suplente. Y. Fracción noveno. Concluida la elección, se levantará un acta. Un ejemplar se depositará en el archivo de la Junta, otro se remitirá a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al gobernador del estado o territorios o al jefe de gobierno del Distrito Federal, y 2 se entregarán a los representantes electos, propietario o suplente, a fin de que les sirvan de credencial. Fracción reformada 23 de diciembre de 1974, 9 de abril de 2012. Artículo 661. Si ningún delegado o patrón independiente concurre a la convención o ésta no hace la elección de representantes el día 5 de diciembre, se entenderá que los interesados delegan la facultad en el secretario del Trabajo y Previsión Social, en el gobernador del estado o en el jefe de gobierno del Distrito Federal. Artículo reformado 23 de diciembre de 1974, 9 de abril de 2012. Artículo 662. Los representantes electos, provistos de sus credenciales, se presentarán desde luego a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o a la Dirección o Departamento del Trabajo de la entidad federativa, para la revisión de las mismas y para su identificación personal. Artículo 663.
El primer día hábil del mes de enero siguiente, el secretario del Trabajo y Previsión Social, el gobernador del estado o el jefe de gobierno del Distrito Federal, tomarán a los representantes electos la protesta legal y después de exhortarlos para que administren una justicia pronta y expedita, declararán constituida la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje y la de Conciliación Permanente. Artículo reformado 223 de diciembre de 1974, 9 de abril de 2012. Artículo 664. En la designación de los representantes de los trabajadores y de los patrones en las juntas especiales establecidas fuera de la capital de la República, se observarán las disposiciones de este capítulo, con las modalidades siguientes. Párrafo reformado 2 de julio de 1976, 30 de noviembre de 2012. Fracción primero. La convocatoria indicará la competencia territorial de la Junta. Fracción segundo. Las convenciones se celebrarán en el lugar de residencia de la Junta. Y, fracción tercero. Tendrán derecho a concurrir a la elección de representantes, los trabajadores sindicalizados o los libres y los patrones que deban estar representados en la Junta. Artículo 665. Los representantes de los trabajadores y de los patrones deberán satisfacer los requisitos siguientes. Fracción primero. Ser mexicanos, mayores de 25 años y estar en pleno ejercicio de sus derechos. Fracción segundo. Haber terminado la educación obligatoria. Fracción tercero. No pertenecer al estado eclesiástico. Y. Fracción cuarto. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena corporal. Artículo 666. Los representantes percibirán las retribuciones que les asignen los presupuestos federal o locales. Artículo 667. Los representantes de los trabajadores y de los patrones durarán en su encargo 6 años. Artículo 668. El secretario del Trabajo y Previsión Social, los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno del Distrito Federal, conocerán de las renuncias de los representantes, aceptándolas o desechándolas, previa calificación de la causa. Artículo reformado 223 de diciembre de 1974, 9 de abril de 2012. Artículo 669. El cargo de representante es revocable de conformidad con las normas siguientes. Fracción primero. Podrán solicitar la revocación las 2/3 partes de los trabajadores de las ramas de la industria o actividades representadas en la Junta Especial o los patrones que tengan a su servicio dicha mayoría de trabajadores. Fracción segundo. La solicitud se presentará al secretario del Trabajo y Previsión Social, al gobernador del estado o al jefe de gobierno del Distrito Federal. Fracción reformada 223 de diciembre de 1974, 9 de abril de 2012. Fracción tercero. La autoridad que reciba la solicitud, después de verificar el requisito de la mayoría, hará la declaratoria correspondiente y llamará al suplente, a fin de que rinda la protesta legal. Y. Fracción cuarto. A falta de suplente o cuando la revocación del nombramiento le afecte, al hacerse la solicitud de revocación, deberán señalarse los nombres de los sustitutos. Artículo 670. Las faltas temporales o definitivas de los representantes serán cubiertas por los suplentes. A falta de estos o si llamados por el presidente de la Junta no se presentan dentro de los 10 días siguientes al requerimiento, el secretario del Trabajo y Previsión Social, el gobernador del estado o el jefe de gobierno del Distrito Federal, hará la designación del sustituto, que deberá recaer en un trabajador o patrón. Artículo reformado 223 de diciembre de 1974, 9 de abril de 2012. Artículo 671. Son causas de responsabilidad de los representantes de los trabajadores y de los patrones. Fracción primero. Conocer de un negocio para el que se encuentren impedidos, de conformidad con esta ley. Fracción segundo. Litigar en alguna otra junta especial salvo en causa propia, de sus padres, de su cónyuge o de sus hijos. Fracción tercero. Faltar sin causa justificada a la celebración de las audiencias. Fracción cuarto. Negarse a emitir su voto en alguna resolución. Fracción B. Negarse a firmar alguna resolución. Fracción sexto. Sustraer de la oficina un expediente, sin otorgar recibo al secretario. Fracción séptimo. Sustraer de algún expediente cualquier constancia o modificar el contenido de las actas después de firmadas por las partes, testarlas, o destruir en todo o en parte las fojas de un expediente.
Fracción octavo. Retener indebidamente un expediente o negarse a devolverlo al ser requeridos por el secretario. Fracción noveno. Votar una resolución notoriamente ilegal o injusta. Fracción décimo. Recibir directa o indirectamente cualquier dádiva de las partes en conflicto. Y. Fracción 11. Litigar un representante suplente en la junta en la que esté en funciones el propietario o litigar este estando en funciones el suplente. Artículo 672. Las sanciones aplicables a los representantes de los trabajadores y de los patrones son. Fracción primero. Amonestación. Fracción segundo. Suspensión hasta por 3 meses. Y. Fracción tercero. Destitución. Artículo 673. Son causas de destitución. Fracción primero. Las señaladas en el artículo 671, fracciones I, D, B, X, X y 11. Fracción segundo. La no concurrencia a 5 plenos en un año, sin causa justificada. Y. Fracción tercero. La negativa a votar 3 resoluciones o la comisión de 5 faltas distintas de las causas de destitución, dentro de un término de un año, sin causa justificada. Artículo 674. Las sanciones a los representantes de los trabajadores y de los patrones se impondrán por el jurado de responsabilidades de los representantes, que se integrará. Fracción primero. Con un representante del secretario del Trabajo y Previsión Social, del gobernador del Estado o del jefe de gobierno del Distrito Federal, y fracción reformada 23 de diciembre de 1974, 9 de abril de 2012. Fracción segundo. Con un representante propietario de los trabajadores y otro de los patrones, y sus respectivos suplentes, elegidos cada 6 años en las convenciones a que se refiere este capítulo. Artículo 675. En los procedimientos ante el jurado se observarán las normas siguientes. Fracción primero. El presidente de la Junta y los presidentes de las juntas especiales deberán denunciar ante el jurado las faltas de que tengan conocimiento. Fracción segundo. Las personas que tengan interés en el negocio podrán asimismo denunciar las faltas de que tengan conocimiento. Fracción tercero. Se pondrán los hechos denunciados en conocimiento del acusado y se le oirá en defensa por sí, por persona de su confianza, o por ambos. Fracción cuarto. El jurado tendrá las más amplias facultades para investigar los hechos, debiendo citar al acusado para la práctica de las diligencias. Fracción B. El acusado podrá ofrecer las pruebas que juzgue conveniente. Y. Fracción sexto. Terminada la recepción de las pruebas, el jurado escuchará los alegatos y dictará resolución, comunicándola, si fuese condenatoria, a la autoridad a la que corresponda decretar la destitución. Capítulo segundo. Representantes de los trabajadores y de los patrones en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y en las comisiones consultivas de nominación del capítulo reformada 21 de enero de 1988. Artículo 676, son aplicables a la elección de representantes de los trabajadores y de los patrones en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, las disposiciones contenidas en el capítulo anterior, con las modalidades de los artículos siguientes. Artículo reformado 21 de enero de 1988. Artículo 677, el día 15 de mayo del año impar que corresponda, el secretario del Trabajo y Previsión Social convocará a los trabajadores y patrones para la elección de sus representantes. La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos de mayor circulación que se juzgue conveniente. Artículo 678, la convocatoria contendrá. Fracción I. La determinación del número de representantes que deba elegirse para integrar la Comisión Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 554 fracción segundo. Fracción segundo. La distribución del número de representantes que se haya determinado entre las distintas actividades económicas según su importancia. Fracción tercero. Las autoridades ante las que deban presentarse los padrones y credenciales. Fracción cuarto. El lugar y la fecha de presentación de los documentos a que se refiere la fracción anterior. Y. Fracción B. El local y la hora en que deban celebrarse las convenciones. Artículo reformado 21 de enero de 1988. Artículo 679, las convenciones se celebrarán el día 25 del mes de junio del año impar que corresponda, en la capital de la República.
Artículo reformado 221 de enero de 1988. Artículo 680. Para la elección de representantes en la Comisión Nacional se celebrarán una convención de trabajadores y otra de patrones por cada uno de los grupos en que se hubiesen distribuido las ramas de la actividad económica. Artículo reformado 221 de enero de 1988. Artículo 681. Tienen derecho a participar en la elección los sindicatos de trabajadores y de patrones y los patrones independientes. Los representantes ante la Comisión Nacional serán elegidos por la totalidad de los trabajadores sindicalizados y patrones de la República con derecho a voto. Artículo reformado 221 de enero de 1988. Artículo 682. El secretario del Trabajo y Previsión Social podrá delegar en las autoridades de las entidades federativas, total o parcialmente, las atribuciones que le corresponden en la certificación de padrones y credenciales y en el funcionamiento de las convenciones. Artículo 682. A. Las comisiones consultivas serán creadas por resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación y contendrá. Fracción I. La materia objeto de la comisión consultiva. Fracción segundo. La duración de sus trabajos. Fracción tercero. El número de representantes de los trabajadores y de los patrones ante la comisión consultiva, los que serán designados por los representantes de los trabajadores y de los patrones ante la Comisión Nacional. Fracción cuarto. El término para la designación de representantes, los requisitos que deberán cumplir en cada caso y el lugar que se determine para la notificación de las designaciones. Y. Fracción B. El lugar y fecha en el que se iniciarán formalmente los trabajos de la comisión consultiva. Artículo adicionado 221 de enero de 1988. Capítulo 3. Representantes de los trabajadores y de los patrones en la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Artículo 683. En la elección de representantes de los trabajadores y de los patrones en la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, se observarán las disposiciones contenidas en los dos capítulos anteriores, con la modalidad del artículo siguiente. Artículo 684. La convocatoria para la determinación o revisión del porcentaje de utilidades, contendrá. Fracción I. La determinación del número de representantes que deba elegirse para integrar la comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 579, fracción segundo, así como la distribución de las ramas de la industria y de las actividades, según su importancia, entre el número de representantes que se hubiese determinado. Fracción segundo. El lugar y la fecha de presentación de los padrones y credenciales. Y. Fracción tercero. El lugar, fecha y hora en que deban celebrarse las convenciones. Título 14. Derecho procesal del trabajo. Capítulo 1. Principios procesales. Denominación del capítulo reformada 2-4 de enero de 1980. Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Párrafo reformado 2-30 de noviembre de 2012. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará esta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta ley. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos para procesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente ley. Las juntas ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la presente ley. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980.
Artículo 687. En las comparecencias, escritos, promociones o alegaciones, no se exigirá forma determinada. Pero las partes deberán precisar los puntos petitorios. Artículo reformado 4 de enero de 1980. Artículo 688. Las autoridades administrativas y las judiciales están obligadas, en la esfera de sus respectivas competencias, a auxiliar a las juntas de conciliación y arbitraje. Si se negaren a ello, serán responsables en los términos de las leyes aplicables al caso. Las juntas se auxiliarán entre sí en el ejercicio de sus funciones. Artículo reformado 4 de enero de 1980, 30 de noviembre de 2012. Capítulo segundo. De la capacidad, personalidad y legitimación. Capítulo reubicado y denominación reformada 4 de enero de 1980. Denominación reformada 30 de noviembre de 2012. Artículo 689. Son partes en el proceso del trabajo, las personas físicas o morales que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan excepciones. Artículo reformado 4 de enero de 1980, 30 de noviembre de 2012. Artículo 690. Las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en un conflicto, podrán intervenir en él, comprobando su interés jurídico en el mismo, o ser llamadas a juicio por la Junta. Los terceros interesados en un juicio podrán comparecer o ser llamados a este hasta antes de la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, para manifestar lo que a su derecho convenga. La Junta, con suspensión del procedimiento y citación de las partes, dictará acuerdo señalando día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, la que deberá celebrarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la comparecencia o llamamiento del tercero, notificando personalmente al mismo el acuerdo señalado con 5 días hábiles de anticipación. Párrafo adicionado 30 de noviembre de 2012. Artículo reformado 4 de enero de 1980. Artículo 691. Los menores trabajadores tienen capacidad para comparecer a juicio sin necesidad de autorización alguna. Pero, en caso de no estar asesorados en juicio, la Junta solicitará la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para tal efecto. Tratándose de menores de 16 años, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo les designará un representante cuando no lo tuvieren. Lo previsto en el párrafo anterior se aplicará también tratándose de presuntos beneficiarios de algún trabajador fallecido. Artículo reformado 4 de enero de 1980, 30 de noviembre de 2012. Artículo 692. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas. Fracción I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante 2 testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta. Fracción segundo. Los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no apoderados de estas, deberán acreditar ser abogados o licenciados en Derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión. Solo se podrá autorizar a otras personas para oír notificaciones y recibir documentos, pero estas no podrán comparecer en las audiencias ni efectuar promoción alguna. Fracción reformada 30 de noviembre de 2012. Fracción tercero. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante 2 testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello. Y, fracción cuarto. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que les extienda la autoridad registradora correspondiente, de haber quedado inscrita la directiva del sindicato. También podrán comparecer por conducto de apoderado legal, quien en todos los casos deberá ser abogado, licenciado en Derecho o pasante. Fracción reformada 30 de noviembre de 2012. Artículo reformado 4 de enero de 1980. Artículo 693.
Las juntas podrán tener por acreditada la personalidad de los representantes de los trabajadores o sindicatos, federaciones y confederaciones sin sujetarse a las reglas del artículo anterior, siempre que de los documentos exhibidos lleguen al convencimiento de que, efectivamente, se representa a la parte interesada. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980, 30 de noviembre de 2012. Artículo 694. Los trabajadores, los patrones y las organizaciones sindicales, podrán otorgar poder mediante simple comparecencia, previa identificación, ante las juntas del lugar de su residencia, para que los representen ante cualquier autoridad del trabajo. La personalidad se acreditará con la copia certificada que se expida de la misma. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 695. Los representantes o apoderados podrán acreditar su personalidad conforme a los lineamientos anteriores, en cada uno de los juicios en que comparezcan, exhibiendo copia simple fotostática para su cotejo con el documento original o certificado por autoridad, el cual les será devuelto de inmediato, quedando en autos la copia debidamente certificada. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 696. El poder que otorgue el trabajador para ser representado en juicio, se entenderá conferido para demandar todas las prestaciones principales y accesorias que correspondan, aunque no se exprese en el mismo. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 697. Siempre que dos o más personas ejerciten la misma acción u opongan la misma excepción en un mismo juicio, deben litigar unidas y con una representación común, salvo que los colitigantes tengan intereses opuestos. Si se trata de las partes actoras, el nombramiento de representante común deberá hacerse en el escrito de demanda, o en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas. Si se trata de las demandadas, el nombramiento se hará en el escrito de contestación o en la audiencia a que se ha hecho mención. Si el nombramiento no lo hicieran los interesados dentro de los términos señalados, la Junta de Conciliación y Arbitraje lo hará escogiéndolo de entre los propios interesados. El representante común tendrá los derechos, obligaciones y responsabilidad inherentes a un mandatario judicial. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Capítulo 3. De las competencias. Capítulo reubicado y denominación reformada 2-4 de enero de 1980. Artículo 698. Será competencia de las juntas locales de conciliación y arbitraje de las entidades federativas, conocer de los conflictos que se susciten dentro de su jurisdicción, que no sean de la competencia de las juntas federales. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje conocerá de los conflictos de trabajo cuando se trate de las ramas industriales, empresas o materias contenidas en los artículos 123, apartado A, fracciones XXI, de la Constitución Política y 527 de esta ley. Párrafo reformado 2-30 de noviembre de 2012. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 699. Cuando en los conflictos a que se refiere el párrafo primero del artículo que antecede, se ejerciten en la misma demanda acciones relacionadas con obligaciones en materia de capacitación y adiestramiento o de seguridad e higiene, el conocimiento de estas materias será de la competencia de la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo a su jurisdicción. En el supuesto previsto en el párrafo anterior, la Junta local, al admitir la demanda, ordenará se saque copia de la misma y de los documentos presentados por el actor, las que remitirá inmediatamente a la Junta Federal para la sustanciación y resolución, exclusivamente, de las cuestiones sobre capacitación y adiestramiento, y de seguridad e higiene, en los términos señalados en esta ley. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 700. La competencia por razón del territorio se rige por las normas siguientes. Fracción I. Se deroga. Fracción derogada 2-30 de noviembre de 2012. Fracción segundo. En los conflictos individuales, el actor puede escoger entre A. La junta del lugar de celebración del contrato. B. La junta del domicilio del demandado. C. La junta del lugar de prestación de los servicios. Si estos se prestaron en varios lugares, será la junta del último de ellos. Fracción reformada 2-30 de noviembre de 2012. Fracción tercero.
En los conflictos colectivos de jurisdicción federal, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en los términos del artículo 606 de esta ley. En los conflictos colectivos de jurisdicción local, la del lugar en que esté ubicada la empresa o establecimiento. Fracción cuarto. Cuando se trate de la cancelación del registro de un sindicato, la junta del lugar donde se hizo. Fracción B. En los conflictos entre patrones o trabajadores entre sí, la junta del domicilio del demandado. Y. Fracción sexto. Cuando el demandado sea un sindicato, la junta del domicilio del mismo. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 701. Las juntas de conciliación y arbitraje de oficio deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen. Si la junta se declara incompetente, con citación de las partes, remitirá de inmediato el expediente a la junta o al tribunal que estime competente. Si esta o aquel, al recibir el expediente, se declara a su vez incompetente, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que debe decidir la competencia, en los términos del artículo 705 de esta ley. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980, 30 de noviembre de 2012. Artículo 702, no se considerará excepción de incompetencia la defensa consistente en la negativa de la relación de trabajo. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 703, las cuestiones de competencia, en materia de trabajo, solo pueden promoverse por declinatoria. La declinatoria deberá oponerse al iniciarse el período de demanda y excepciones en la audiencia respectiva, acompañando los elementos en que se funde. En ese momento, la Junta, después de oír a las partes y recibir las pruebas que estime convenientes, las que deberán referirse exclusivamente a la cuestión de incompetencia, dictará en el acto resolución. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 704, cuando una junta especial considere que el conflicto de que conoce, es de la competencia de otra de la misma junta, con citación de las partes, se declarará incompetente y remitirá los autos a la junta especial que estime competente. Si ésta al recibir el expediente se declara a su vez incompetente, lo remitirá a la autoridad que deba decidir la cuestión de competencia, para que ésta determine cuál es la junta especial que debe continuar conociendo del conflicto. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 705, las competencias se decidirán. Fracción I. Por el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cuando se trate de las juntas especiales de la misma, entre sí. Fracción reformada 2-30 de noviembre de 2012. Fracción segundo. Por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, cuando se trate de juntas especiales de la misma entidad federativa. Y fracción reformada 2-30 de noviembre de 2012. Fracción tercero. Por las instancias correspondientes del Poder Judicial de la Federación, cuando se suscite entre. Párrafo reformado 2-30 de noviembre de 2012. A. Juntas locales o federales de conciliación y arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. B. Juntas locales y juntas federales de conciliación y arbitraje. C. Juntas locales de conciliación y arbitraje de diversas entidades federativas. D. Juntas locales o federales de conciliación y arbitraje y otro órgano jurisdiccional. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 706, será nulo todo lo actuado ante la Junta incompetente, salvo el acto de admisión de la demanda y lo dispuesto en los artículos 704 y 928 fracción B de esta ley o, en su caso, cuando se haya celebrado convenio que ponga fin al negocio, en el período de conciliación. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Capítulo cuarto. De los impedimentos y excusas. Capítulo reubicado y denominación reformada 2-4 de enero de 1980. Artículo 707, los representantes del gobierno, de los trabajadores o de los patrones ante las juntas y los auxiliares, están impedidos para conocer de los juicios en que intervengan, cuando. Fracción primero. Tengan parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de las partes. Fracción segundo. Tengan el mismo parentesco, dentro del segundo grado, con el representante legal, abogado o procurador de cualquiera de las partes.
Fracción tercero. Tengan interés personal directo o indirecto en el juicio. Fracción cuarto. Alguno de los litigantes o abogados haya sido denunciante, querellante o acusador del funcionario de que se trate, de su cónyuge o se haya constituido en parte en causa criminal, seguida contra cualquiera de ellos. Siempre que se haya ejercitado la acción penal correspondiente. Fracción B. Sea apoderado o defensor de alguna de las partes o perito o testigo, en el mismo juicio, o haber emitido opinión sobre el mismo. Fracción sexto. Sea socio, arrendatario, trabajador o patrono que dependa económicamente de alguna de las partes o de sus representantes. Fracción séptimo. Sea tutor o curador, o haber estado bajo la tutela o curatela de las partes o de sus representantes. Y, fracción octavo. Sea deudor, acreedor, heredero o legatario de cualquiera de las partes o de sus representantes. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 708. Los representantes del gobierno, de los trabajadores o de los patrones ante las juntas, y los auxiliares, no son recusables, pero deberán excusarse de conocer de los juicios en que intervengan, cuando se encuentren comprendidos en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo anterior. De no hacerlo incurrirán en la responsabilidad a que se refiere esta ley. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 709. Las excusas se calificarán de plano, y en su tramitación se observarán las normas siguientes. Fracción primero. Las instruirán y decidirán. A. El presidente de la Junta, cuando se trate del presidente de una Junta especial o de la de conciliación, del auxiliar o del representante de los trabajadores o de los patrones. B. El secretario del Trabajo y Previsión Social, tratándose del presidente de la Junta Federal y el gobernador del Estado o el jefe de gobierno del Distrito Federal, cuando se trate del presidente de la Junta Local. Inciso reformado 2-9 de abril de 2012. Fracción segundo. La excusa se deberá promover por escrito y bajo protesta de decir verdad, ante las autoridades señaladas en la fracción anterior, dentro de las 48 horas siguientes a la en que se tenga conocimiento del impedimento. Al solicitarse se acompañarán las pruebas que lo justifiquen. Fracción tercero. La autoridad que decida sobre la excusa, tan pronto la reciba, resolverá de plano con los elementos que tenga para ello o podrá señalar día y hora para que comparezca ante ella el interesado, para que después de oírlo y recibir pruebas de inmediato dicte resolución. Y, fracción cuarto. Si la excusa es declarada improcedente, la autoridad competente podrá sancionar al que se excusó, con amonestación o suspensión del cargo hasta por 8 días y en caso de reincidencia en el mismo asunto, será destituido. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 710. Cuando alguna de las partes conozca que el representante del gobierno, de los patrones o de los trabajadores ante la Junta o el auxiliar se encuentran impedidos para conocer de algún juicio y no se abstengan de hacerlo, podrán ocurrir ante las autoridades señaladas en la fracción y del artículo anterior, haciendo por escrito la denuncia, a lo que deberán acompañar las pruebas que acrediten el impedimento y la que se tramitará conforme al procedimiento señalado en la fracción tercero del citado precepto. Si se comprueba el impedimento se le sustituirá en la siguiente forma. A. El presidente de la Junta por el secretario general de mayor antigüedad. B. El presidente de la Junta especial por el auxiliar de la propia Junta, y este por el secretario. C. El presidente de la Junta permanente de conciliación por el secretario de la misma. Y. D. Los representantes de los trabajadores y de los patrones por sus respectivos suplentes. Independientemente de la sustitución, el funcionario impedido será sancionado, en los términos previstos en la fracción cuarto del artículo 709 de esta ley. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 711. El procedimiento no se suspenderá mientras se tramite la denuncia de impedimento. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980, 30 de noviembre de 2012. Capítulo B. De la actuación de las juntas. Capítulo reubicado y denominación reformada 2-4 de enero de 1980. Artículo 712. Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación o razón social de donde labora o laboró, deberá precisar cuando menos en su escrito inicial de demanda el domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prestó o presta el trabajo y la actividad a que se dedica el patrón. La sola presentación de la demanda en los términos del párrafo anterior interrumpe la prescripción respecto de quien resulte ser el patrón del trabajador.
Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 713. En las audiencias que se celebren se requerirá de la presencia física de las partes o de sus representantes o apoderados, salvo disposición en contrario de la ley. Cede erratas al artículo 2-5 de junio de 1970. Reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 714. Las actuaciones de las juntas deben practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad, siempre que esta ley no disponga otra cosa. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 715. Son días hábiles todos los del año con excepción de los sábados y domingos, los de descanso obligatorio, los festivos que señale el calendario oficial y aquellos en que la Junta suspenda sus labores. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 716. Son horas hábiles las comprendidas entre las 7 y las 19 horas, salvo el procedimiento de huelga, en el que todos los días y horas son hábiles. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 717. Los presidentes de las juntas, los de las juntas especiales y los auxiliares, pueden habilitar los días y horas inhábiles para que se practiquen diligencias, cuando haya causa justificada, expresando concreta y claramente cuál es esta, así como las diligencias que hayan de practicarse. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 718. La audiencia o diligencia que se inicie en día y hora hábil podrá continuarse hasta su terminación, sin suspenderla y sin necesidad de habilitación expresa. En caso de que se suspenda deberá continuarse el siguiente día hábil. La Junta hará constar en autos la razón de la suspensión. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 719. Cuando en la fecha señalada no se llevaré a cabo la práctica de alguna diligencia, la Junta hará constar en autos la razón por la cual no se practicó y señalará en el mismo acuerdo, el día y hora para que tenga lugar la misma. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 720. Las audiencias serán públicas. La Junta podrá ordenar, de oficio o a instancia de parte, que sean a puerta cerrada, cuando lo exija el mejor despacho de los negocios, la moral o las buenas costumbres. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 721. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario, excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros funcionarios. Lo actuado en las audiencias se hará constar en actas, las que deberán ser firmadas por las personas que en ellas intervinieron, quieran y sepan hacerlo. Cuando algún integrante de la Junta omitiere firmar las actas de las diligencias en las que estuvo presente, se entenderá que está conforme con ellas. De las actas de las audiencias se entregará copia autógrafa a cada una de las partes comparecientes. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 722. Las declaraciones que rindan las partes, sus apoderados o cualquier persona ante las juntas, las harán bajo protesta de decir verdad y bajo apercibimiento de las penas en que incurren si declaran falsamente ante autoridad. Las declaraciones de peritos en derecho, serán rendidas bajo protesta de decir verdad, sin que se requiera apercibimiento alguno. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 723. La Junta, conforme a lo establecido en esta ley, está obligada a expedir a la parte solicitante, copia certificada de cualquier documento o constancia que obre en el expediente. También deberá certificar la copia fotostática que exhiban las partes de algún documento o constancia que aparezca en autos, previo cotejo que se haga con el original. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 724. El Pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o el de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, podrá acordar la creación, divulgación y utilización de herramientas tecnológicas en las que se incluyan los sistemas necesarios para la consulta y actuación de las partes en los procedimientos establecidos en el título 14 de la presente ley. También podrá acordar que los expedientes concluidos de manera definitiva sean dados de baja previa certificación de la microfilmación de los mismos o de su conservación a través de cualquier otro procedimiento técnico científico que permita su consulta. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980, 30 de noviembre de 2012. Artículo 725. En caso de extravío o desaparición del expediente o de alguna constancia, el secretario, previo informe del archivista, certificará la existencia anterior y la falta posterior del expediente o de las actuaciones. La Junta, de oficio o a petición de parte, lo hará del conocimiento de las partes.
Procederá a practicar las investigaciones del caso y a tramitar de inmediato la reposición de los autos, en forma incidental. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 726. En el caso del artículo anterior, la Junta señalará, dentro de las 72 horas siguientes, día y hora para que tenga lugar una audiencia en la que las partes deberán aportar todos los elementos, constancias y copias que obren en su poder. La Junta podrá ordenar se practiquen aquellas actuaciones y diligencias necesarias para reponer los autos, teniendo en cuenta, en su caso, lo dispuesto por el artículo 724 de esta ley. Artículo reformado 2 de julio de 1976, 4 de enero de 1980. Artículo 727. La Junta, de oficio, hará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público competente de la desaparición del expediente o actuación, acompañando copia de las actas y demás diligencias practicadas con dicho motivo. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980, 30 de noviembre de 2012. Artículo 728. Los presidentes de las juntas y los auxiliares, podrán imponer correcciones disciplinarias, para mantener el buen orden en el desarrollo de las audiencias o diligencias, y exigir que se les guarde el respeto y la consideración debidos. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 729. Las correcciones disciplinarias que pueden imponerse son: párrafo reformado 2-30 de noviembre de 2012. Fracción primero. Amonestación. Fracción segundo. Multa, que no podrá exceder de 100 veces del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el tiempo en que se cometa la violación. Tratándose de trabajadores, la multa no podrá exceder del importe de su jornal o salario en un día. Para los efectos de este artículo, no se considera trabajadores a los apoderados. Y fracción reformada 2-30 de noviembre de 2012. Fracción tercero. Expulsión del local de la Junta. La persona que se resista a cumplir la orden, será desalojada del local con el auxilio de la fuerza pública. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 730. Cuando los hechos que motiven la imposición de una corrección disciplinaria, puedan constituir la comisión de un delito, la Junta levantará un acta circunstanciada y la turnará al Ministerio Público, para los efectos conducentes. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 731. El presidente de la Junta, los de las juntas especiales y los auxiliares podrán emplear conjunta e indistintamente, cualquiera de los medios de apremio necesarios, para que las personas concurran a las audiencias en las que su presencia es indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Los medios de apremio que pueden emplearse son: fracción primero. Multa, que no podrá exceder de 100 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el tiempo en que se cometió el desacato. Tratándose de trabajadores, la multa no podrá exceder del importe de su jornal o salario de un día. Para los efectos de este artículo, no se considerará trabajadores a los apoderados. Fracción reformada 2-30 de noviembre de 2012. Fracción segundo. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública. Y. Fracción tercero. Arresto hasta por 36 horas. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 732. Las correcciones disciplinarias y medios de apremio se impondrán de plano, sin substanciación alguna, y deberán estar fundadas y motivadas. Podrán ser impugnadas en los términos señalados en esta ley. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Capítulo sexto. De los términos procesales. Capítulo reubicado y denominación reformada 2-4 de enero de 1980. Artículo 733. Los términos comenzarán a correr el día siguiente al en que surta efecto la notificación y se contará en ellos el día del vencimiento. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 734. En los términos no se computarán los días en que en la Junta deje de actuar conforme al calendario de labores aprobado por el Pleno, así como cuando por caso fortuito o de fuerza mayor no puedan llevarse a cabo actuaciones. Los avisos de suspensión de labores se publicarán en el Boletín Laboral o en los estrados, en su caso. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980, 30 de noviembre de 2012. Artículo 735. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, este será el de 3 días hábiles. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 736. Para computar los términos, los meses se regularán por el de 30 días naturales.
y los días hábiles se considerarán de 24 horas naturales, contados de las 24 a las 24 horas, salvo disposición contraria en esta ley. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. C. de Erratas 2-30 de enero de 1980. Artículo 737. Cuando el domicilio de la persona demandada se encuentre fuera del lugar de residencia de la Junta, ésta ampliará el término de que se trate, en función de la distancia, a razón de un día por cada 200 kilómetros, de 3 a 12 días, tomando en cuenta los medios de transporte y las vías generales de comunicación existentes. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980, 30 de noviembre de 2012. Artículo 738, transcurridos los términos fijados a las partes, se tendrá por perdido su derecho que debieron ejercitar, sin necesidad de acusar rebeldía. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Capítulo séptimo. De las notificaciones. Capítulo reubicado y denominación reformada 2-4 de enero de 1980. Artículo 739, las partes, en su primera comparecencia o escrito, deberán señalar domicilio dentro del lugar de residencia de la Junta para recibir notificaciones, si no lo hacen, las notificaciones personales se harán por boletín o por estrados, según el caso, en los términos previstos en esta ley. Asimismo, deberán señalar el domicilio del demandado para recibir notificaciones, o el último lugar donde el trabajador prestó sus servicios. La notificación es personal y se diligenciará conforme a lo dispuesto en el artículo 743. Párrafo reformado 2-30 de noviembre de 2012. La persona que comparezca como tercero interesado en un juicio, deberá señalar domicilio dentro del lugar de residencia de la Junta para recibir notificaciones. Si no lo hace, se estará a lo dispuesto en la parte final del primer párrafo de este artículo. Párrafo adicionado 2-30 de noviembre de 2012. En caso de que las partes señalen terceros interesados, deberán indicar en su promoción inicial el domicilio de estos para recibir notificaciones. Párrafo adicionado 2-30 de noviembre de 2012. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 740. Cuando en la demanda no se haya expresado el nombre del patrón o de la empresa en que trabaja o trabajó el trabajador, la notificación personal de la misma se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 743 de esta ley en lo conducente, debiendo cerciorarse el actuario de que el lugar donde efectúa la notificación es precisamente el indicado por el demandante, y la notificación se entenderá hecha al patrón, aunque al hacerla se ignore el nombre del mismo. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980, 30 de noviembre de 2012. Artículo 741, las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado en autos, hasta en tanto no se designe nueva casa o local para ello. Y las que se realicen en estas condiciones, surtirán plenamente sus efectos. Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 742, se harán personalmente las notificaciones siguientes. Fracción primero. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo. Fracción segundo. El auto de radicación del juicio, que dicten las juntas de conciliación y arbitraje en los expedientes que les remitan otras juntas. Fracción tercero. La resolución en que la junta se declare incompetente. Fracción cuarto. El auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo. Fracción B. La resolución que ordene la reanudación del procedimiento, cuya tramitación estuviese interrumpida o suspendida por cualquier causa legal. Fracción sexto. El auto que cite a absolver posiciones. Fracción séptimo. La resolución que deban conocer los terceros extraños al juicio. Fracción octavo. El laudo. Fracción noveno. El auto que conceda término o señales fecha para que el trabajador sea reinstalado. Fracción décimo. El auto por el que se ordena la reposición de actuaciones. Fracción 11. En los casos a que se refieren los artículos 772 y 774 de esta ley. Y fracción reformada 2-30 de noviembre de 2012. Fracción 12. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio de la Junta. C. de Erratas al artículo 2-30 de abril de 1970. Reformado 2-23 de diciembre de 1974, 4 de enero de 1980. Artículo 743, la primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes. Fracción primero. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación. Fracción segundo.
Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma. Si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquella. Fracción reformada 30 de noviembre de 2012. Fracción tercero. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada. Fracción cuarto. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local. Y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada. Fracción reformada 30 de noviembre de 2012. Fracción B. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, esta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución. Y, fracción sexto. En el caso del artículo 712 de esta ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye. Cede erratas al artículo 5 de junio de 1970. Reformado 4 de enero de 1980. Artículo 744, las ulteriores notificaciones personales se harán al interesado o persona autorizada para ello, el mismo día en que se dicte la resolución si concurre al local de la Junta o en el domicilio que hubiese designado y si no se hallaré presente, se le dejará una copia de la resolución autorizada por el actuario. Si la casa o local está cerrado, se fijará la copia en la puerta de entrada o en el lugar de trabajo. El actuario asentará razón en autos. Artículo reformado 4 de enero de 1980. Artículo 745, el Pleno de las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje, podrá acordar la publicación de un boletín que contenga la lista de las notificaciones que no sean personales. Artículo reformado 4 de enero de 1980. Artículo 746, surtirán sus efectos las notificaciones que se hagan a las partes en el boletín laboral, salvo que sean personales. Cuando la Junta no publique boletín, estas notificaciones se harán en los estrados de la Junta. El secretario hará constar en autos la fecha de la publicación respectiva y fijará diariamente en lugar visible del local de la Junta, un ejemplar del boletín laboral o, en su caso, las listas de las notificaciones por estrados, coleccionando unos y otras, para resolver cualquier cuestión que se suscite sobre la omisión de alguna publicación. Las listas de notificaciones deberán ser autorizadas y selladas en su fecha por el secretario. La publicación de las notificaciones contendrá la fecha, el número del expediente y los nombres de las partes en los juicios de que se trate. Artículo reformado 4 de enero de 1980. Artículo 747, las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente. Fracción primero. Las personales. El día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la ley. Y, fracción segundo. Las demás. Al día siguiente al de su publicación en el boletín o en los estrados de la Junta. Artículo reformado 4 de enero de 1980. Artículo 748, las notificaciones deberán hacerse en horas hábiles con una anticipación de 24 horas, por lo menos, del día y hora en que deba efectuarse la diligencia, salvo disposición en contrario de la ley. Artículo reformado 2 de julio de 1976, 4 de enero de 1980. Artículo 749, las notificaciones hechas al apoderado o a las personas expresamente autorizadas legalmente por las partes, acreditadas ante la Junta, surtirán los mismos efectos que si se hubiesen hecho a ellas. Artículo reformado 4 de enero de 1980. Artículo 750, las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los 5 días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la ley exista disposición en contrario. Artículo reformado 4 de enero de 1980. Artículo 751, la cédula de notificación deberá contener, por lo menos. Fracción primero. Lugar, día y hora en que se practique la notificación. Fracción segundo. El número de expediente. Fracción tercero. El nombre de las partes. Fracción cuarto. El nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser notificadas. Y, fracción B. Copia autorizada de la resolución que se anexará a la cédula.
Artículo reformado 2-4 de enero de 1980. Artículo 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este capítulo.